Versículo sobre la Iglesia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46-47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Estos versículos me llevan a Salmo 133:1, que dice: Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración por él. Romanos 12:1, 4:5 al 11. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que refiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Santo eres, Dios. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esto me lleva a Hebreos 13:17, que dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Esto me lleva a Apocalipsis 22, 12, 14, 16, 17. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, linaje y la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Mi alma te adora, Jesús, santo eres, Padre. 1 Corintios 3, 9, 16, 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 12, 12, 13, 14, 20, 22 al 29. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque
los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Significado de esta palabra desavenencia: oposición, discordia y contrariedad. Por eso dice, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, oposición, discordia y contrariedad. Sigo leyendo el versículo, sino que los miembros todos se preocupan los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Santo eres Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Santo eres Dios. Primera de Corintios 14, 4, 5. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Santo eres Dios. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto me lleva a Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Amén. Efesios 5, 24, 25, 26, 27. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Santo eres, Papa. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Mateo 18:17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hechos 11:25-26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Primera de Corintios 6:4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia?
Primera de Corintios 7:17. Pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Amén. Primera de Corintios 10:32-33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera de Corintios 14:12-19. Así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Segunda de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Efesios 1:22-23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Segunda de Reyes 20:5. Así dice Jehová, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Primera de Timoteo 3:4-5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Efesios 3:21. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el último versículo. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga grandemente y espero que os hayáis gozado como yo me he gozado con la lectura bíblica. Amén y amén.